Buenas tardes. Entonces empezamos hoy la clase rezando como todas las veces para pedir luces al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y hoy nos toca el capítulo 24 de San Mateo. Y nos metemos, por así decirlo, en un tema, en una parte, más bien, en una parte más profunda, no sé, más, que abarca nuestra vida eterna, ¿verdad? Porque es el discurso escatológico de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, Él nos habla de lo que va a ser el fin del mundo, que de hecho no hay fecha, ¿verdad? No hay fecha ni momento, sino circunstancias que nos van a dar a entender que eso está llegando. Bueno, entonces leemos, dice, preguntas de los discípulos, uno de los subtítulos. Otro de los subtítulos dice, de la primera y de la segunda venida de Cristo. Otro subtítulo, signos de la destrucción del templo. Y el otro dice, signos de la segunda venida de Jesús y del juicio final. Y vamos, creo que llegamos hasta ahí. Esperemos llegar hasta ahí. Bueno, entonces dice el capítulo 24, versículo 1. Empezamos a leer. Dice, después de que Jesús salió del templo, mientras se alejaba, se acercaron sus discípulos para llamar su atención sobre las construcciones del templo. Pero él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron sus discípulos a solas y le preguntaron, dinos cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y de la consumación del mundo. Jesús les respondió, mirad que nadie os engañe, pues muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y seducirán a muchos. Oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, pues es necesario que ocurra, pero todavía no es el fin. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de los dolores. Entonces os entregarán al tormento, os matarán y seréis odiados por toda la gente a causa de mi nombre. Y se escandalizarán muchos, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Surgirán muchos falsos profetas y seducirán a muchos. Y al desbordarse la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, en testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Realmente el modo en el que Jesús expresa estas realidades son con un tono misterioso, ¿verdad? No nos dice todo, justamente para llamarnos a la vigilancia, ¿verdad? A la vigilancia, a estar preparados, ¿verdad? A estar preparados, no, si supiéramos cuándo sería el fin del mundo, podríamos dejarnos de estar. Bueno, de hecho, no es el plan de Dios, ¿verdad? El plan de Dios es que no sepamos el momento, es más, en alguna parte Él dice que que eso está en las manos de mi Padre, dice, ¿verdad? Y en realidad el dar a conocer
el momento de ese fin del mundo es lo que no está en manos de Jesús, aunque Él lo sepa, ¿verdad? Bueno, entonces el discurso escatológico es una palabra que no usamos habitualmente, escatología, ¿verdad? La escatología es el conjunto de creencias religiosas sobre las verdades últimas, ¿verdad? O sea, la escatología hace relación a las verdades últimas, ¿verdad? A las realidades últimas. Es decir, sobre el más allá y las postrimerías de la muerte, ¿verdad? O sea, que todo lo que hay después de esta vida. Se ocupa del destino final de la humanidad y del destino final del universo. Son, la verdad, que como ideas o temas muy, muy fuertes, ¿verdad? Que nos afectan mucho. Y tenemos que pensar que no está, no está, bueno, lo que Jesús dice como situaciones que nos van a dar a entender que ya está por llegar, se están dando, ¿verdad? Pero no sabemos el día, ni la hora, ni el momento, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados. Habla de profecías, ¿verdad? Entonces, lo primero que habla es o sea, como unas profecías, ¿verdad? Habla de la destrucción del templo, que para los judíos en ese momento era, era lo máximo, o sea, era la representación de Dios, porque nosotros ahora tenemos la Eucaristía, tenemos las iglesias, los templos, ¿verdad? Pero no con esa magnificencia, con esa grandeza que habían construido por años y años ese templo de Jerusalén, ¿verdad? Que fue destruido en el año 70. Finalmente, cuando Jesús lo dijo que iba a suceder, ¿verdad? Lo predijo, eh, era impensable, ¿verdad? Era impensable que se destruyera, porque era el centro de la cristiandad en ese momento, ¿verdad? Y entonces el Señor habla de tres profecías, o sea, dice tres profecías. Una es la desaparición del templo y la ruina de Jerusalén, ¿verdad? Que también era impensable. La descripción del fin del mundo y la manifestación triunfante de Cristo. Son las tres ideas, bueno, sí, las tres profecías, porque ideas es como, queda como chica la palabra, ¿verdad? Tres profecías que Jesús hace y nos va mostrando lo que tenemos que esperar del más allá, ¿verdad? De nuestra vida futura. Bueno, entonces, así como en el Antiguo Testamento, alguna habrá leído un poco, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en las misas, a veces se lee un poco, a veces, ¿verdad?, generalmente se lee el Nuevo Testamento. En la Pascua, hay algunas fiestas en las que se lee el Antiguo Testamento, pero muy poco. Y quizá alguna de ustedes lo pudo haber leído en algún momento. Y es complicado de entender, así como el Nuevo Testamento también cuesta un poco captar las ideas. Entonces, las profecías, porque está lleno de profecías, ¿verdad? El Antiguo Testamento más que el Nuevo. Pero también, las profecías del Antiguo Testamento se entienden recién en el Nuevo, ¿verdad? Ahora vamos a leer, si nos va a dar el tiempo, a ver, algunas que se cumplieron en el Nuevo, o sea, todas, ¿verdad? Se cumplieron en el Nuevo Testamento y a las cuales Jesús hace alusión, ¿verdad? Entonces, las que está diciendo ahora se van a entender en el futuro, cuando suceda, ¿verdad? Por eso, lo que Jesús espera, lo que Dios espera de nosotros es fe, ¿verdad? O sea, confianza en que sus palabras se van a hacer realidad. Entonces, habla Jesús acá de diversas tribulaciones, ¿verdad? Que no son todavía la señal del fin de los tiempos.
sino como unas circunstancias en las que se va a desarrollar la predicación cristiana. O sea, el Evangelio será predicado en todo el mundo, para testimonio de toda la gente. Y realmente en este momento el Evangelio todavía no está predicado en todo el mundo, ¿verdad? Hay lugares a donde no llegó aún, lastimosamente, ¿verdad? Partes de la India, África, China, no conocen a Cristo, no conocen que vino Cristo y lo que dijo, ¿verdad? Entonces, una vez que sea predicado el Evangelio, aunque la gente no crea, obviamente no todos van a creer, ¿verdad? Eso lo dice Jesús mismo. Entonces, una vez que sea predicado, ahí recién va a ser la segunda venida de Cristo. Se va a producir la segunda venida de Cristo ya glorioso, ¿verdad? No como vino la primera vez, que vino como un hombre común, ¿verdad? Aunque era Dios, va a ser una venida gloriosa, ¿verdad? Entonces, Jesús lo que hace es desvelar un programa esperanzador. O sea, es lo que nos espera para nosotros, para los cristianos, ¿verdad? El fin del mundo no es una sucesión de catástrofes. O sea, la gente en general le tiene miedo al fin del mundo, ¿verdad? De hecho, vamos a leer un poquito más adelante todavía, habla de grandes catástrofes, de terremotos que ya se están viendo, ¿verdad? Tsunamis, maremotos, y, y todo eso, lógicamente, es fuerte, ¿verdad? Es fuerte vivirlo. Nosotros, entre paréntesis, ¿verdad? Somos un país protegido, el corazón de América, ¿verdad? Que no tenemos ni mar, ni grandes terremotos, ni cataclismos, y esa es una bendición de Dios, me imagino, o sea, no nos va a llegar tanto de esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que en realidad con su enseñanza, lo que nos indica Jesús es que nuestra actitud debe ser perseverar dentro de esas dificultades, ¿verdad? O sea, que esas tribulaciones, en medio de la enseñanza de la vida cristiana, de la doctrina cristiana, tenemos que perseverar en vivirlas, ¿verdad? De hecho, nosotros aquí, por la gracia de Dios, no tenemos grandes persecuciones, ni pequeñas tampoco, ¿verdad? No tenemos persecuciones, no tenemos mártires, ¿verdad? Que en este momento existen, ¿verdad? En algunos países hay mártires, hay persecuciones por la vida, por seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces, es importante que nos demos cuenta de eso. Y la actitud es la de perseverar sin desalentarnos y sin pesimismos, ¿verdad? Sino justamente eh, confiando en Dios, ¿verdad? Hay un punto de Camino que dice, el desaliento es enemigo de tu perseverancia. Si no luchas contra el desaliento, llegarás al pesimismo primero y a la tibieza después. Sé optimista, ¿verdad? Optimista es una persona que confía en Dios, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras no podemos confiar en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Porque sabemos que somos débiles, sabemos que caemos, que nos equivocamos, y tenemos que confiar en Dios y apoyarnos en Él, ¿verdad? Porque no una confianza basada en su gracia, en su fuerza, ¿verdad? Entonces, para todos los casos, el Señor solo nos da una advertencia. No os lo creáis, ¿verdad? A esto se refiere esto se refiere a lo que dice ahí que van a haber falsos profetas, ¿verdad? Van a haber falsos profetas que van a decir, aquí está la doctrina de Cristo, aquí está lo que hay que creer, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, Jesús fundó una iglesia, creó una iglesia, y esa es la iglesia que tenemos que buscar, ¿verdad? Esa iglesia que Cristo, que en ningún momento él habló de sus iglesias o de una pluralidad de iglesias, que es lo que existe en la actualidad, ¿verdad? Y existe en la actualidad una pluralidad por
la soberbia humana, de no querer obedecer, de no querer aceptar, de querer entenderlo todo. Bueno, entonces el Señor lo que nos llama es a una vigilancia, ¿verdad? Una vigilancia y la venida de Cristo, dice, la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo, no será oculta o particular, solo para algunos, sino manifiesta, como un relámpago que ilumina toda la tierra. Así va a ser su segunda venida. Y entonces nos llama a la vigilancia y a la oración, en la espera. Y es muy importante que le esperemos de esa manera, ¿verdad? Examinando nuestra conciencia y haciendo oración. Examen de conciencia. ¿Qué es el examen? Esa palabra que nos molesta un poco, ¿verdad? No nos gusta. Observación atenta y cuidadosa de alguien, de nosotras mismas, en este caso, con el objeto de conocer sus características, cualidades o estado. Entonces, observación atenta y cuidadosa de mi alma, del estado de mi alma. ¿Cómo está mi alma? Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil examinar el alma para saber cómo está. Por eso que necesitamos, para ese examen, necesitamos ayuda, necesitamos luces. Por supuesto que la luz más importante es la de Dios, ¿verdad? La del Espíritu Santo, que es nuestro santificador. Entonces le tenemos que pedir su luz para ver nuestra vida, para ver cómo la estamos viviendo, para ver cómo viví el día de hoy, ¿verdad? O sea que el examen, lo ideal es que sea diario. Todas las noches, antes de dormir, que es como un momento en el que acabó un día, ¿verdad? Aunque, bueno, acabó un día, entonces ahí hacer examen. Y uno de los exámenes así más básicos que podemos hacer, que podés hacer, es hacerte 3 preguntas. ¿Qué hice mal o qué hice bien primero, ¿verdad? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? Y esperar un rato, lógicamente, analizar el día. ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? 3 preguntas cortitas que te pueden ayudar a conocer el estado de tu alma y a enfrentarte con ese juicio que Dios va a hacer con nuestra alma, ¿verdad? Que Dios nos va a juzgar con ese juicio que vamos a tener, es adelantarlo, adelantar ese juicio cada día, estar preparados, que es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Estar preparados para ese momento que no sabemos cuándo va a ser, ¿verdad? Y la oración, que es otra cosa que el Señor nos pide, ¿verdad? Oración. Oración que es que es la mayor dignidad del ser humano, porque es comunicarse con su creador, comunicarse con su padre. En nuestro caso, ese creador nuestro nos reveló, que es nos hizo, en realidad, nos reveló porque nos hizo antes hijos suyos, ¿verdad? No solamente nos creó, sino que nos adoptó como hijos. Entonces, conversar con él con cuatro características puede tener nuestra oración, ¿verdad? Que es, más que características, 4 acciones podemos hacer en la oración, que es agradecer, pedir, adorar y alabar. ¿Verdad? Son 4 acciones que nos pueden ayudar para ir haciendo ese rato de oración con Dios, ese rato de conversación. Le agradezco, le pido, por supuesto que no solamente cosas materiales, ¿verdad? Sino cosas espirituales son las más importantes a pedirle, ¿verdad? Le alabo por sus acciones, por sus actos, por las personas, no sé, pueden ayudar quizá esas canciones que cantamos en la misa, de alabanza, ¿verdad? Para ayudarnos a rezar y adorar, ¿verdad? Adorar, que solo se adora a Dios. Bueno, y después
Acá habla, a ver, leamos más, nos quedamos en, ¿dónde? Entonces vendrá el fin. Signos de la destrucción del templo, el 15, Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, quien lea entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Quien esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa, y quien esté en el campo no vuelva para tomar su manto. Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Rogad pues para que vuestra huida no ocurra en invierno ni en sábado. Habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si tales días no fuesen abreviados, no se salvaría nadie. Pero en atención a los elegidos serán abreviados aquellos días. Entonces, si alguien os dijese que el Cristo está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y se presentarán con grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Mirad que os lo he predicho. Si pues os dijeran que está en el desierto, no vayáis, o que está en un lugar oculto, no lo creáis. De la misma manera que el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y en ese momento todas las tribus de la tierra prorrumpirán en llantos. Y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles que con trompeta clamorosa reunirán a sus elegidos desde los cuatro vientos, de un extremo a otro de los cielos. Bueno, y entonces, con palabras más o menos misteriosas, ¿verdad? Estamos acá leyendo, ¿verdad? Leyendo lo que de lo que el Señor habla. La abominación de la desolación, ¿verdad? Es una palabra muy dura, ¿verdad? Muy fuerte, que tenemos que, cuando la leemos, que si mal no recuerdo, también, no recuerdo mal, en el Antiguo Testamento, el profeta Daniel, que es lo que dice acá Jesús, anuncia la abominación de la desolación. ¿Y qué es eso? Me acuerdo que en su momento, ahora no hice eso, en otro momento busqué lo que significa esto, pero es como lo peor de lo peor, ¿verdad? Como diciendo eso, lo peor de lo peor. Abominación de la desolación. Entonces, ¿qué significa la idolatría? La idolatría, el adorar dioses falsos. Entonces, el profeta Daniel, en varios pasajes de su escrito, ¿verdad? De sus profecías, habla de la abominación de la desolación, o sea, anuncia que va a haber un desastre de los desastres, ¿verdad? Que es la idolatría. El idolatrar ídolos falsos, ídolos, porque todo ídolo es falso, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿a qué se refiere en concreto históricamente? Resulta que las tropas romanas entraron al
a Jerusalén, ¿verdad? Y ahí destruyeron y mataron a la gente. Se cree que algo así en ese momento, que era muchísimo, ¿verdad? Si ahora es mucho, 1 millón de judíos murieron. Y por eso, después de esto, el emperador Adriano, que era en ese momento el que dirigía Roma, el Imperio Romano, hace matar, ¿verdad? Hace matar a esta gente y en el templo pone una imagen de Júpiter, ¿verdad? O sea, justamente la idolatría, ¿verdad? Y así, mucho más que esto. A ver, les voy a leer una parte que dice, para dar una idea de la magnitud de estos acontecimientos, basta considerar que, según Pablo Josefo, un historiador judío contemporáneo de los sucesos, en el asedio de Jerusalén del año 70 después de Cristo, murieron 1.100.000 personas, ¿verdad? Y el asedio de Jerusalén tuvo lugar estando la ciudad superpoblada por los judíos que habían venido a Jerusalén por la Pascua, ¿verdad? Entonces, justamente por eso había tanta gente reunida, ¿verdad? Y entonces la salvación, signos de la segunda venida de Cristo. Esto también fuimos leyendo, una gran tribulación como no la hubo ni la habrá. Bueno, perdón, antes de seguir con esto, les quería decir que la idolatría actual no es de Júpiter, ni Venus, ni esas cosas así extrañas, sino que la idolatría actual es el yo, la soberbia, el egoísmo, el yo sobre todas las cosas, el ídolo del dinero, el ídolo del poder, la comodidad, la salud, cosas buenas, incluso, te diré. Todo esto que nombramos es bueno, ordenadamente es bueno, son buenas estas cosas. Hasta la familia puede llegar a ser un ídolo si es que nos aparta de Dios. No tiene por qué hacerlo, pero podría, ¿verdad? Podría y se da a veces. Y después ya la pornografía, la droga, ¿verdad? Todos son ídolos, idolillos, ¿verdad? Ídolos que por ahí, no sé, pensaba, bueno, la tecnología también puede apartar de Dios. Hay gente que por quedarse mirando series en Netflix no va a misa, no reza, no ayuda, no cuida no sé, a sus ancianos, a sus enfermos. El celular, pensaba también que trae cosas que, bueno, que pueden apartar de Dios, ¿verdad? Bueno, y entonces la tribulación. Habrá una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice que Jesús, Dios, tiene que acortar, tiene que abreviar esa tribulación, porque si no, no sobreviviría nadie, sobreviviría nadie. Entonces, y eso, esa tribulación es tanto en el aspecto físico como en el aspecto espiritual, ¿verdad? En el aspecto físico, lo que ya dijimos, terremotos, guerras, tsunamis, las guerras que estamos viendo ahora, ¿verdad? No solamente Rusia, sino también en el Oriente. Bueno, y después en lo espiritual, falsos profetas, herejías, ¿verdad? Equivocaciones, doctrinas equivocadas, ¿verdad? Que son, bueno, en fin, finalmente que son las herejías, ¿verdad? Personas que hacen su religión, ¿verdad? O personas que se creen de una religión y hacen lo que quieren, ¿verdad? No practican. Bueno, y entonces Jesús lo que hace es acortar esa prueba para que nos podamos salvar, para que no mueran todos. Y que los elegidos, los que siguen a Cristo, se salven, ¿verdad? Que no sean vencidos por la tentación
y por los falsos profetas, ¿verdad? Porque una persona, qué sé yo, hay personas actualmente, ¿verdad?, que arman una iglesia, ¿verdad? Y bueno, son carismáticos, son personas carismáticos en el sentido de atrayentes, ¿verdad? Atrayentes porque sí, porque tienen el don de Dios, y entonces arman una iglesia y toda una doctrina, ¿verdad? Que a lo mejor no es exactamente la que Dios trajo al mundo, mandó al mundo. Bueno, y tenemos 4 minutos para terminar, me queda bastante, pero vamos a seguir, este capítulo da para mucho, así que vamos a seguir de todas maneras, ¿verdad? Entonces, que nos quede claro, hasta acá llegamos, ¿verdad? La segunda venida de Cristo. Palabras misteriosas, ¿verdad? Que tienen que aumentar o sea, que va a venir en su grandeza, ¿verdad? Que nadie va a poder decir, yo no me enteré, ¿verdad? Así como fue cuando la primera vez que vino, ¿verdad? Que fue oculto, que fue como vino, como sabemos, ¿verdad? Entonces, esta segunda venida no va a ser así, va a ser gloriosa, ¿verdad? Lo dice Jesús. Y entonces, estar preparados, ¿qué quiere decir? Saber y cumplir sus mandamientos. El que me ama guardará mi palabra. Eso dice el Señor. Y su palabra está en la Biblia, está en la tradición, está en las costumbres, está en el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Que nos enseña cómo entender estas palabras de la Biblia, ¿verdad? Porque las palabras de la Biblia no son fáciles de captar, ¿verdad? No son fáciles de entender. Entonces tenemos la necesidad de que alguien las interprete y nos la enseñe, ¿verdad? Y eso es lo que hace el magisterio de la iglesia. Y tenemos todo eso para poder saber lo que tenemos que vivir. Eso está exactamente previsto, escrito y sabido. Bueno, sabido en la medida de cada una, ¿verdad? Entonces, lo que nos toca, ¿verdad?, es perseverar en esas palabras de Cristo, perseverar cumpliendo su palabra, ¿verdad? Hace poco, la semana pasada, les conté que hice un retiro, ¿verdad? Y el sacerdote, muy simpático, decía, el papelonazo que hicimos en el pecado original, ¿verdad? El ser humano, ¿verdad? El hombre y la mujer, el varón y la mujer, que se excusaban en su falta, ¿verdad? El hombre se excusó en la mujer en la víbora o en el diablo, ¿verdad? Y decía que lo que estamos ahora en la tierra, en un paseíto para ganarnos el cielo. O sea, esta vida en la tierra, que dura para la mayoría o para alguna proporción de la humanidad, 80 años, 70, 80 años, 60, es un paseíto. Al lado de la eternidad que nos espera, es un paseíto. Pero me dio gracia, me causó, me fue simpática la expresión, era un paseíto de 80 años, y para lo cual tenemos que para prepararnos a la vida eterna, no para lo cual, sino prepararnos en ese paseíto, nos tenemos que preparar para la vida eterna, amando a Dios, viviendo su palabra y amando al prójimo, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere, ¿verdad? Amar a Dios es muy fácil decirlo con palabras, así yo amo a Dios, yo le quiero muchísimo, ¿verdad? Pero ¿qué hago? ¿Cuáles son mis acciones? Porque las acciones son las que hablan de nuestro amor, ¿verdad? Si amamos al prójimo como Dios los ama, ¿verdad? Eso fue lo que estudiamos hace unas clases atrás y lo sabemos, ¿verdad? Pero a ver, ¿cómo lo vivimos? Es el desafío, ¿verdad? El desafío del cristiano es vivir las palabras dichas por Cristo y Él nos dice las cosas, pero además de decirnos, nos da la fuerza. Entonces, lo tenemos todo en la vida cristiana, ¿verdad? Los católicos, ¿verdad? Tenemos la gracia a través de los sacramentos, a través de la Eucaristía, a través de la confesión. Tenemos la fuerza como para vivir todo eso que el Señor nos pide. Así que, entonces, hasta aquí llegamos hoy y seguimos la próxima clase.